Buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Nuestro tema del día de hoy son las razones trigonométricas. Como ven, las razones trigonométricas son los cocientes de dos lados de un triángulo. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Cada lado de ese triángulo tiene un nombre, dependiendo dónde esté este ángulo que podemos ver aquí. Lo podemos llamar el ángulo A. El lado que queda enfrente de ese ángulo, como ven, se llama opuesto. Por ese ángulo van a ubicar el opuesto. Ven, el lado más largo es la hipotenusa y el otro lado es el adyacente. Ven, aquí tenemos algunas razones trigonométricas expresadas como cociente. Por ejemplo, tenemos seno de A, que es la primera, es decir, seno del ángulo, dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, opuesto sobre hipotenusa. El coseno de A, que es el ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Miren el cateto opuesto aquí sobre el adyacente. La cosecante de A, que es el ángulo, es hipotenusa sobre opuesto, es decir, hipotenusa sobre opuesto. La secante de A es hipotenusa sobre adyacente. Miren la hipotenusa aquí sobre adyacente. Y la cotangente es cateto adyacente sobre opuesto, es decir, adyacente sobre opuesto. Estas son las razones trigonométricas que nos han dado para poder aplicarla a las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si le piden ubicar los lados del siguiente triángulo, coloca un 1 sobre el cateto opuesto y un 2 sobre el cateto adyacente. Aquí no te van a colocar cómo se llaman los lados, ni nada, solamente el ángulo, que es el ángulo B en esta ocasión, y tú debes determinar cuál es el opuesto. Vas a colocar un 1 sobre el lado que es el opuesto y un 2 sobre el lado que sea el adyacente. Recuerden que el opuesto siempre está enfrente del ángulo. Esta que ven aquí es el ángulo y el opuesto siempre le queda en el lado del frente. El lado que queda enfrente del ángulo es el opuesto. Por tal razón, el opuesto es este lado que ven aquí. Y aquí colocamos el 1. Ya tenemos el opuesto. Ahora vamos a buscar el adyacente y le vamos a colocar un 2 al lado adyacente. El lado adyacente, recuerden que es el otro lado, ya que la hipotenusa es el lado más largo. Miren este lado que es el lado más largo. Como ven, este es el lado más largo. Entonces, esa sería la hipotenusa. No nos pidieron que colocáramos nada sobre la hipotenusa, solamente sobre el opuesto y el adyacente, que sería este. Este sería el adyacente. Lo marcamos con un número 2. Y ahí tenemos los dos lados. Muy bien. Aquí vamos a aplicar ya las funciones trigonométricas. Para las funciones trigonométricas, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, como pueden ver. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ok. El teorema de Pitágoras lo vamos a aplicar en estas dos fórmulas. Por ejemplo, si no tenemos el valor de la hipotenusa, lo vamos a buscar con esta fórmula. Es decir, la raíz del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Si es cualquiera de los dos catetos opuestos adyacentes que hace falta,
Vamos a aplicar entonces esta fórmula, que dice que es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto dado al cuadrado. Ejemplo. Dada la siguiente función trigonométrica, encuentre las demás funciones. Aquí nos dan esta función que ven aquí. Dice que seno del ángulo, que es A, es igual a 1 sobre 2. Como ven, aquí tenemos el ángulo. Dibujamos el triángulo y colocamos el ángulo A. Según las razones trigonométricas, seno del ángulo, como pueden ver aquí, seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Es decir, que 1 es el valor del opuesto y 2 es el valor de la hipotenusa. Siempre deben guiarse de las razones que les expliqué al principio. Ven, 1 es el opuesto y 2 es la hipotenusa, porque seno del ángulo dice que es opuesto sobre hipotenusa. Dibujamos este triángulo que vemos aquí, el triángulo rectángulo, y colocamos el ángulo A. Tenemos el opuesto, que es 1. Como el opuesto está del lado el lado que queda enfrente del ángulo, el opuesto estaría aquí. Y la hipotenusa, que es el lado más largo, lo podemos ver aquí, y que tiene mayor longitud, que sería este 2 que ven aquí. Como ven, faltaría buscar el lado adyacente, es decir, el cateto adyacente. Como es uno de los catetos que hace falta, vamos a utilizar esta fórmula. La colocamos aquí. Tenemos la hipotenusa, que es 2. Abrimos un paréntesis y colocamos C2, que es el valor de la hipotenusa, al cuadrado por la fórmula. Menos, abrimos otro paréntesis y buscamos el cateto dado. El cateto que tenemos es el cateto opuesto, que es 1. Lo colocamos aquí al cuadrado. Ese menos bajo de la fórmula. Bajo esto, digo, es igual a la raíz 2 al cuadrado. Recuerden que ese cuadrado significa que ese 2 se multiplica 2 veces el mismo por el mismo. Es decir, 2 por 2, 4. Menos que de la fórmula, ese 1 al cuadrado significa que el 1 se multiplica el mismo por el mismo. Es decir, 1 por 1, 1. Pasamos todo esto para acá y restamos 4 menos 1, esa 3, raíz de 3. Como ven, la raíz cuadrada de 3 sería 1.5 por ahí. Como es 1.5, puedo dejarlo así expresado en radical. Si quieren sacar la raíz cuadrada, no hay problema. Pero yo lo voy a dejar expresado aquí en radical. Ya tengo el valor del lado adyacente, que sería raíz de 3. Ahora voy a buscar la demás función. Ya aquí yo tengo el seno, voy a buscar ahora la que me sigue, que sería el coseno. Coseno de A. Mírenlo aquí. Coseno de A, como ven aquí, dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Lo podemos ver aquí. Adyacente sobre hipotenusa. Tengo el adyacente, que es raíz de 3, mírenlo aquí, sobre la hipotenusa, que es 2. Lo pueden ver aquí. Ahora voy a buscar la tangente de A. La tangente dice que es cateto opuesto, es decir, opuesto sobre el adyacente. Opuesto sobre el adyacente. Busco el opuesto, que pueden ver que es 1. El opuesto sobre el adyacente, que sería raíz de 3. Ahora vamos a buscar lo que es la cosecante. La cosecante, pueden ver aquí en las razones trigonométricas, la cosecante de A es hipotenusa sobre opuesto. Mírenla acá, la cosecante, busco la hipotenusa, que es 2, lo pueden ver, sobre el opuesto, que es
1. Bien, ahora busco la secante de A. La secante de A, pueden verlo aquí, la secante de A, dice que hipotenusa sobre adyacente. Aquí tengo la hipotenusa, que es 2, lo pueden ver aquí también, sobre el adyacente, que sería raíz de 3, lo pueden ver aquí. Y la cotangente de A, es cateto adyacente sobre opuesto. Es decir, la cotangente de A es el adyacente, que es raíz de 3. Me faltó erradicar ahí, ok. Raíz de 3, que es el valor del adyacente, sobre opuesto, que sería 1. Lo pueden ver ahí. Muy bien. Muy bien, aquí está la actividad que van a realizar esta semana. Tenemos la primera actividad de la página 53 del módulo 5. En esta van a hacer lo mismo que hice al principio, colocan 1 sobre cateto opuesto y un 2 sobre cateto adyacente según el ángulo. Bien, según el ángulo, tú vas a marcar con el 1 el cateto opuesto. Miren, el ángulo está aquí, por ejemplo, y el cateto opuesto siempre queda enfrente de ese ángulo. El lado que queda enfrente de ese ángulo. Este sería el cateto opuesto, colocan con el 1 y el adyacente con el número 2. Como la hipotenusa es el lado más largo, el adyacente sería este. Marcan con un 2. Y así sucesivamente. En la actividad 2 que ven aquí, que está en la página 55 del módulo 5, van a realizar lo siguiente. Dibuja un triángulo apropiado. Encuentra los valores de las funciones trigonométricas que faltan en el caso. Como este que les expliqué, como este, van a realizarlo como este. Mírenlo aquí, solamente los que están encerrados, esos dos. Aquí le están dando los valores con coseno y aquí con tangente. Recuerden que deben guiarse de las razones trigonométricas, de estas razones, para que puedan aplicarle el teorema de Pitágoras y realizarlo de esta forma. Muy bien, espero que hayan entendido la explicación y que puedan realizar sus actividades. Pasen feliz resto del día.